Sí he trabajado, el problema con las mujeres que hacen bodybuilding, al menos en México, es que son muy pocas. No, o sea, las mujeres casi no buscan ese tipo de corporalidades que se usan a la masculinidad, y se han abierto otras categorías, como la categoría bikini, que lo que se busca es moldear cuerpos femeninos sin grasa, ¿no? Muy delgados, muy chiquitos. Entonces, sí hay bodybuilding, o sea, sí hay mujeres en el bodybuilding, yo conozco una mexicana, pero digamos las estrategias para ellas es mucho más satanizado, porque o sea, siempre se les está considerando como si fueran hombres, ¿no? O sea, es decir, siempre se les está diciendo eso. Y por otro lado, en la otra cuestión que mencionaba ella, yo pienso que sí, la heterosexualidad obligatoria siempre está ahí, porque el binomio femenino y masculino no es inseparable, pues. Más bien yo creo que los análisis tendrían que ir en pensar este binomio como inseparable, pero también como hegemónico de ciertas prácticas, y ver cómo los sujetos se están moviendo ahí, o sea, porque en realidad no hay, todos estamos como a veces tenemos como, se nos atiñen, pero no sea prácticas masculinas o femeninas, como ver cómo los sujetos se desplazan ahí, o sea, en realidad o qué estrategias hacen, ¿no? Para poder hacer eso. Y esto iría un poco también bueno, lo que tú decías, ¿no? Del propio cuerpo y cómo puede no haber intimidad o rechazo al otro. Es súper interesante pensar que sí, que las personas, al menos en el bodybuilding, no, yo hay algunas también que conozco sobre estética, sí tienen al otro en la mente, pero su imagen es más importante. Sí tienen al otro en tanto un espejo, digamos, pero no en tanto tener intimidad. O sea, el otro sí me está diciendo cómo ser, cómo hacer, cómo tener, pero no me interesa la intimidad. Y es bien interesante ahora, por ejemplo, yo que trabajo con los jóvenes y eso, que siempre te están enseñando su foto. O sea, sacan el celular y mira, siempre es como enseñar la foto, y ellos se ven a través de la imagen, pero de la imagen de esto, ¿no? O sea, que tiene una luz distinta, que tiene un matiz distinto, y entonces eso genera otra apropiación del propio cuerpo. Eso es súper importante. Y también verse ellos en el espejo, si es como más presente. Yo por eso decía como la otra vez, es dónde está, digamos, ahí el deseo, ¿no? Si está en verte en una imagen o está en generar relaciones con otros, sería como la gran pregunta, ¿no? A ver, voy a partir de lo que tú comentabas, María Eugenia. Interesante, porque esta comuna con que tú sí conoces, Ñuñoa, es una comuna dentro de Santiago que tiene varias características. Por ejemplo, está la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Sociales, está a lo que perteneció a la Universidad de Chile, que ya no es, que es pedagógico, que son espacios muy políticos, de mucha expresión política. Por otro lado, yo diría que es una comuna donde viven muchos académicos críticos de cierta mirada. Por lo tanto, sí es una comuna bastante politizada, entre comillas. Ahora, hay jóvenes diversos. En estas chicas que apareció el tema más social, político, ellas son críticas al sistema, pero aparece como un no querer participar de un mundo que, son otras citas que no he trabajado en otras partes, de un mundo que sienten que ellas no se sienten parte, que es un mundo que sienten que está mal hecho, que está tanto en términos ecológicos como en términos políticos, como en términos sociales, como en términos de justicia, y ellas no quieren pertenecer a ese mundo, no quieren, hay unas citas por ahí bastante claras que hablan de yo estoy en mi mundo, yo sí pueden llegar a ese otro mundo, pero no quiero estar en ese otro mundo, porque quiero estar en el mío. Entonces hay por un lado una mirada crítica, social, política, pero no, en ellas por lo menos no aparece un querer participar. En ellas hay otros grupos que participan bastante, en la misma comuna y del entorno, de la misma edad, pero ellas en particular mantienen una posición crítica, pero más bien quieren estar en su espacio. Esa es como lo que aparece. Con respecto a las preguntas que tienen que ver con el tema de los afectos, tanto lo que decía Maritza como lo que decían aquí otros compañeros. A ver, por un lado, el tema de la intimidad sí está como importante. Lo que pasa es que es complejo, porque por un lado
hay un entorno que yo creo que es bastante amenazante, por muchas razones es bastante amenazante, en el sentido de sentir que hay una sobreimposición de tener que mostrarse como exitoso, como que se puede, sin fragilidad tanto para hombres como para mujeres. Yo no sé bien los índices epidemiológicos, pero en general en esa generación de estas chicas de esa edad y un poco mayores existe una alta presencia de crisis de pánico, por ejemplo, como un elemento frecuente. Y a mí me tocó, a mí como profesora, me refiero con mis alumnas, es algo que se da muy fuerte. Entonces existe en general un ambiente social que por un lado pareciera amenazante, sobre todo para lo que es lo fragilizante, pero también existe un interés de intimidad fuerte. Ellas plantean mucho este deseo de como que puede ser calificado un poco como romántico, como decía María, o de conectarse con nosotros principalmente a nivel de amistad. No hablan mucho de la conexión, dicen que es una conexión que se siente corporalmente, pero generalmente no hablan de la conexión no sexual, hablan de la conexión como de almas, incluso hablan de almas, o sea, de alguien que me entiende tal como soy, y ahí el tema también de la coherencia, alguien que puede saber quién soy y que puede, no tengo que decirle nada, y que va a estar conmigo, va a estar en todas. Incluso cuando hablan de pareja, lo ven difícil porque consideran que tiene que ser alguien que esté en todas, todo el día, en toda situación, en todo momento, y aceptando muchas cosas. Ajá. Claro. Y por otro lado también aparece una cosa también defensiva hacia el tema también de los chicos de las parejas, aparece un interés. Son chicas con vida sexual, aparece un interés, que disfrutan del acercamiento con otros, pero también ponen ciertos límites, como que no creen muy posible tener esa relación de pareja, entonces muy bien prefieren intentar intimidar, entre comillas, en la amistad. Pero también ellas plantean que entregan esa intimidad en la conexión y luego a veces los amigos no son tal como ellos quisieran, pero ellos ya entregaron ese cariño. Ya ahí aparece también el tema un poco del miedo a entregarse, porque sienten que entregan mucho afecto. ¿Cómo negocian un poco eso de la vida emocional? Yo creo que hay un tema de ir justamente jugando en el sentido amplio de la palabra y negociando con el querer dejar fluir una manera de sentir que ellas sienten ligado a esto de la coherencia. La coherencia es poder mostrarme tal cual soy, tal cual siento, no tener que limitarme por un otro, y ser honesto. Claro, o sea, varios yo, no sé cómo, varios yo, claro, sí, exactamente, pero esa es la coherencia, dejarse fluir en lo que surja. Y además esa coherencia es una exigencia a sí mismo, pero también una exigencia al otro, porque si el otro me dice una cosa y luego hace otra, eso es como bastante sancionado, como, claro, como él o ella no es quien yo creía, un tema como de la honestidad, que una de las chicas también hace el análisis de que eso considera que los jóvenes son menos inconsecuentes, porque también se representan en el Facebook de una manera y hacen otras cosas que piden cierta coherencia, pero que tampoco lo son tanto. Ahí hay una mezcla en relación a eso. ¿Qué más? Bueno, yo creo que el tema de negociarlo, incorporar las emociones es un tema ahí justamente en tensión, en frontera, porque por un lado la rabia sirve como, es una emoción que está legitimada a ser mostrada. Pareciera que mostrar rabia nos fragiliza y por lo tanto yo muestro esa rabia, pero cuando siento dolor yo me recluyo y no lo muestro, o a lo más con alguien que me da extrema confianza. O sea, en ese sentido hay emociones más mostrables que otras, o emociones que pareciera que exponen más que otras. Y por último, más un comentario que me surge a mí, escuchando también como miembro de esta mesa, con respecto al tema del cuerpo. El tema del cuerpo, tratando de escuchar también de otras miradas, porque el cuerpo, pensaba yo, el concepto de construirse el cuerpo, que es interesante ese concepto de construirse el cuerpo, que uno viene leyendo y hablando en temas del cuerpo como
espacio de representación, como un lugar de libertad, como un lugar de construcción. Por otro lado, también me dice, bueno, ese poder y que asuman lo que les pasa, ¿no? Si tienen o no tienen VIH, parece que algunos no tienen ganas de asumir tanto, de saberlo si tienen o no tienen VIH. Entonces, a mí me deja puras preguntas eso, en el sentido de cómo estamos mirando el cuerpo. Estamos mirando harto el tema del cuerpo en los jóvenes, pero de repente también, no sé si bueno o malo, estamos mirándolo de una manera que dice, bueno, pero ¿tendrán que asumir los jóvenes realmente? Los jóvenes, lo que sea, digamos, no dicen que el Ministerio de Salud sí, que es bueno saber si no tiene VIH, no embarazarse, porque bueno, son jóvenes y van a tener problemas. O no meterse tanto esteroides, porque bueno, después también les afecta, o no exponerse a ciertas situaciones que son complicadas, o contactarse con el cuerpo y saber qué sienten. Pero también es una mirada que tenemos nosotros, o el cuerpo, cómo se construye y se representa de una manera distinta de cómo son, se representan a través de la imagen, Instagram. Yo el otro día pensaba, esa imagen de pensar que estos jóvenes han crecido mirándose desde selfies, me imaginaba como la idea de la Edad Media cuando aparece el espejo, como es ese cambio de las personas que no se veían nunca al espejo, cuando aparece el espejo te cambia, no se supone que también genera así como sensación de individuo aparte, también, o sea, generaciones que se han construido mostrándose, como dices tú, en esa foto, en esa selfie, en esos espejos. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Estamos otros 10 años de trabajo en campo, poder ir respondiendo a mis interrogantes, pero les comento brevemente un poco lo que yo he encontrado. No ha sido fácil. Las condiciones sociales, las condiciones de violencia han hecho mucho más complicado y mucho más diluido estas identidades localizadas en la ciudad. Tal parece que el cholo, ahora el reducto es aquel que es criminal, con las características y atributos de la estética corporal, la vestimenta, etc. Entonces, el control que ha tomado el crimen organizado en los barrios y ha transformado las formas de socialidad de estos grupos juveniles, ha transformado la vida de barrio, también ha hecho más visible o menos presente a la chola. Entonces, en ese sentido de transitoriedad, de decir, pues sí fui cholo porque participé de joven en el barrio, porque tiraba barrio, porque defendía el barrio, etc., pero ya no soy cholo, o ya soy otro cholo, porque el cholo nunca se borra, el cholo siempre se lleva adentro, pero digamos, en esta estética del tatuaje, también tuvo que ver mucho la dinámica del hostigamiento de la policía con los jóvenes, el constante pues sí, vigilamiento o sospecha o hostigamiento, pues los detenían. Entrevisté a un joven que no podía salir de su barrio porque no tenía acta de nacimiento, no tenía IFE, y cada patrulla que se encontraba, cada patrulla que lo levantaba, y él no tenía identificación. Entonces, esto limita la vida y las posibilidades de algunos jóvenes en situaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad. Y con el tema justamente del tatuaje, la primera foto es la foto de un artista urbano que me la mandó para un artículo del libro acá del doctor Materas, pero no fue un entrevistado mío, es un fotógrafo de Juárez y que me prestó justamente esa foto. Hay otra foto que sí es de un entrevistado mío y que justamente él habla del registro en el cuerpo de su biografía y registra registra a su hijo, registra a su pareja, registra los 9 meses de gestación que tuvo su madre con él y 9 años de violencia y de vida en la pandilla, como esa forma de documentar, de que el cuerpo hablara por sí mismo de la experiencia de barrio que había tenido. Entonces, en este sentido de transitoriedad, cuando me dicen, no, pues es que fui cholo o fue cholo, pero ya no hay cholos. Entonces,
voy a los barrios, y le digo, oye, ¿y este es cholo o no es cholo? ¿No? Porque ¿a qué nos referimos y qué entendemos ahora por cholo? ¿No? Esta dificultad, esta manera de poder identificar, nombrarse, adscribirse a estas identidades transgresoras. Entonces, dentro de estos cambios que ha adquirido, estas transformaciones, existen algunas persistencias, como es este sentido de vida loca. Puede ser, a lo mejor, rebel y el gusto por la música electrónica, pero sigue la práctica con el consumo de droga, con a lo mejor la práctica de actividades delictivas, etc. Y el sentido de lo cholo también se remitía a este ejercicio de la sexualidad desbocado, es decir, la promiscuidad que señalan ellos o refieren como promiscuidad es el meterse con muchas mujeres cuando estaban y pertenecían en la pandilla, con las propias mujeres de la pandilla. Es decir, por eso era el sentido de la mujer o se utiliza para efectos de satisfacerse el deseo o la demanda sexual de estos jóvenes. La diferencia es de aquellos que fueron cholos y que ahora son veteranos, y son aquellos hombres ya casados que no tiran barrio, que consumen marihuana, pero que toman las caguamas con la familia o en su casa. ¿No? Son los veteranos los que ya no. Pero esta constante sí de la vida loca que siguen mencionando y de la promiscuidad habla de esta relación tanto de lo femenino y de las mujeres como de la homosexualidad. Una lectura cultural de la práctica sexual de estos jóvenes es pensar justamente estos actos sexuales entre varones como tanto en la construcción discursiva como en el mismo acto, como parte de esta vida loca, como parte de la borrachera, como parte del momento, como parte del desmadre, pero después viene la cura. Y la cura es, pues, el cotorreo que sabemos que tuvimos o que tuvo con el gay del barrio, con el afeminado del barrio, etcétera, etcétera. Prácticamente una relación homoerótica, si no me atrevería a decir, efectivamente, porque no he rastreado cuál es los sentimientos, los pensamientos, las emociones concretas o los deseos que implicaban estos encuentros entre varones más allá del intercambio o del comercio sexual. Entre dos sujetos cholos o excholos, los contacté en espacios de homosexualidad gay que interactuaban con homosexuales. Uno me dio una entrevista, el otro no me dio la entrevista, y cuando yo justamente le pedía la entrevista me decía, bueno, es que yo hice muchas cosas muy pesadas que es peligroso, o sea, que supiera o de informar, etc. Entonces, no, prácticamente no tuviera acceso. Pero el hecho de que estuvieran en edad adulta, bueno, 30 años, de 30 años, en un espacio gay, y cuando el entrevistado que me dice, que me cuenta los juegos o las situaciones que se vivían de los morrillos en este intercambio, cuando yo le cuestiono justamente por esos sentimientos o esas emociones o ese deseo, no aparece un deseo dibujado, no aparece un deseo claro. Aún en un sujeto que tuvo novia, que tenía 10 años sin tener novia, nunca aparece nombrado ni mencionado un deseo muy erótico. Sin embargo, no tiene una relación de pareja heterosexual estable y tampoco se denomina como gay. Es decir, no entra a la política de la identidad. La identidad no cruza la práctica erótica. Entonces, estamos hablando de encuentros sexuales, sí, efectivamente, no sería propiamente encuentros homoeróticos en todos los casos.
Y es que también, así como se ha erotizado o se ha fetichizado estas identidades exóticas que se muestran en la industria del sexo, de la narración de Jennifer López, con lo latino, esta mujer latina, esta fetichización de la mujer negra, también se ha hecho en el caso de los varones, ¿no? La erotización o la fetichización del negro, la fetichización del hombre heterosexual rudo, que en el argot gay es el chacal, el mayate, siempre con la fantasía de ser un encuentro de un gay con un heterosexual. ¿Cómo se logra un encuentro? Se asumen identidades y fantasías, pero que se juegan en la interacción justamente de un hombre asumido como gay con un hombre que se asume como heterosexual. Pero un poco en tu caso es en condición de desigualdad, porque prácticamente son niños con un adulto más o menos grande que puede ejercer poder, ofrecer dinero, etcétera, y que no lo ven ni siquiera como pedofilia, ¿no? Se ve como una cosa distinta. Sí, yo creo que habría que... Yo me llevo con muchas cosas para pensar, porque yo no sé las particularidades de esta subjetividad masculina en específico con la generalidad que hay en la sociedad. Es decir, cuál es el funcionamiento de la homofobia como dispositivo que lubrica o permite la socialidad entre varones, las relaciones entre varones como un instrumento pedagógico para fortalecer justamente, reforzar la identidad masculina heterosexual. Es decir, dentro de la sociedad en su conjunto, la homofobia es un elemento que posibilita eso, ¿no? La reafirmación y la permanente reconstrucción de esa identidad masculina que tiene como requisito la heterosexualidad. Pero la particularidad de esta población de jóvenes tendría también que ver con todo el desarrollo toda la historia, no solamente biográfica, sino la historia de su barrio, de su ciudad, etc. Porque antes las prácticas de gays adultos con menores era muy frecuente. Ahora está sumamente vigilado y está penado. O sea, en Estados Unidos hay todo un dispositivo de vigilamiento y persecución sobre la pederastía, ¿no? Pero antes era como culturalmente se manejaba desde otra forma, como un proceso de educación, no de educación, sino de adquirir experiencia sexual los varones entre varones, mediado justamente por la cuestión de edad. Ahora tipificamos, nombramos de manera diferente esas prácticas, ¿no? Y eso tiene una historia y tendríamos que verlo de manera contextual. En el caso de esa narrativa sí me habla de cuando fue niño y vio esas prácticas. Yo creo que ahora, como no encuentro ya cholo, es decir, es muy difícil poder abordarlos, poder trabajar, justamente por esta situación de que ya no hay barrio. Es puede ser contradictorio y no tan cierto, de ya no hay barrio, ya no hay la disputa por el territorio, etc. El crimen ha controlado estos espacios y estamos, yo creo que en pleno cambio y transformación de manera mucho más radical que quizá en otros contextos. Bueno, pues muchas gracias. Qué pena, no me demoro. Pero mire, a mí me han generado varias inquietudes las ponencias, sobre todo por las tres categorías que nombra la mesa. Yo creo que es muy importante pensar las cuatro investigaciones en una clave de dispositivos de producción de la vida, ¿sí? Para no de pronto caer en el juego de una juventud autodefinida, ¿sí? Y digamos en el problema de la identidad autodefinida.
Creo que es muy importante acoger categorías como la de biopolítica para entender temas como los de la salud, sospechar un poco de esos dispositivos y de esas prácticas enunciativas en las cuales se instalan esos regímenes de verdad en la salud, pero también en el ámbito de las estéticas. Creo que hay que sospechar profundamente de esa biopolítica que está agenciando esas, digamos, esas estéticas como forma de aparición en el mundo, y también de una nueva emocionalidad producida en un escenario mucho más amplio. Creo que es muy importante que tres categorías como estas, la categoría de géneros, sexualidad y cuerpo, sean categorías de las que nosotros sospechemos profundamente, y que no sean los estudios con los jóvenes y solo con las narrativas donde busquemos la definición. Creo que hay que mantener una saludable tensión, una vigilancia epistémica en la manera como estamos entendiendo algunos de los fenómenos, digamos, que aparecen o que emergen en los jóvenes, para no dejarlos de una manera tan situada y tan localizada, perdiendo de vista que se producen en un espectro más amplio. Bueno, pues les agradecemos mucho y los invitamos a que nos acompañen con la presentación de estos dos libros muy interesantes también, que van a dar mucho material para la discusión.